¡Viva México! ¡Viva! Y luego toca la campana. Cuando salimos ahora de la iglesia, me quedé así, boquilla abierta. Entonces, Chalé el diablo se quedó así enfurecido, se quedó loco, enojado y ¡boom! Estremeció la catedral y uno de sus torres Se inclinó. Ah, esa es esta torre tiene las campanas y esta otra torre de acá no hay campanas. Pedí una sopa poblana para probar, que es de aquí de Puebla, y la típica semita. Entonces tú ibas al baño Vaya y xixi. hacías en una cubetita o en una basinica o algo así. Y luego salían a los balcones y tiraban esa agua. Nos dieron esta mesita aquí en el balconcito. No quiero más nada, el airecito, buena comida, vista linda. Ahí está la Catedral de Puebla. Oye, Raúl, ¿y cómo le hiciste para que Loisa se olvidara de Pedrito? Qué linda, qué linda. Pero empieza, qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? Hoy estamos en la tierra del chile poblano. Sí. Llegamos en Puebla, qué chula la ciudad de Puebla. Qué linda. La canción, ¿quién conoce? Me encanta esa música. Entonces, aquí estamos, hoy va a ser un día increíble, vamos a hacer muchas cosas, pero mientras queremos compartir con ustedes un poquito de dónde estamos, porque es un lugar tan lindo, ¿no? Sí, está muy bonito, me sorprendió. Una arquitectura O sea, muy bonita. yo cuando lo estaba buscando, lo vimos en... Ah, pues tú lo encontraste, ¿ah? ¿Tú lo encontraste? Yo encontré, pero todavía estábamos en duda entre Sí. dos, ¿no? Sí. Y final quedamos con este. Sí. Aquí ustedes ya ven así, ¿no? Está muy grande, abajo tiene más. Y también arriba tiene más todavía. Y lo bonito también es que está justo en el centro. O sea, está muy cerca del centro histórico. Tiene una vista muy bonita que vamos a conocer ahora. Nuestro pasillo es este. Tiene ahí al final. Tiene ese sillón, mira, Ese sillón. para que te sientas como la condesa que decías. Ah, la condesa. Un quiero, por favor. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra puerta de entrada. El departamento. Es un departamento completo. Sirve aquí una cantidad buena de gente. Mínimo 6 personas, porque vamos a mostrar. Entran aquí y ya es todo junto, ¿no? La cocina, sala, comedor. Entonces aquí el concepto tiene esas cositas más antiguas. Porque el edificio es antiguo, o sea, la zona pues, tiene muchísima historia. Entonces pusieron esos detalles. Esa está muy padre la mesa esa de costura. Yo recuerdo que mi mamá tenía una así, pero más grandita ahí adentro. Entonces yo me metía en la roda. Con esta televisión. La verdad está muy completo, o sea, no esperábamos tanto por el costo, la verdad el valor está muy bien. Yo nunca tenía visto en persona una tele así, de caja, de esas antiguas. No. La vi por foto, pero en persona no. Bueno, acuérdate que aquí en Puebla también hay un mercadito de antigüedades, a ver si nos da tiempo de irlo a conocer. Ahí. Entonces aquí sala completa, comedor, aquí... Ahí está tu estación de trabajo, aquí ¿no? Estamos trabajando para ustedes. Y aquí tiene una vista muy bonita del histórico de Puebla. Ustedes pueden ver ahí al fondo los edificios. Y aquí igual. Qué lindo. Todas las cúpulas de todas las iglesias. Sí. La cocina completa, refri, microondas y fogón, estufa. Y aquí tiene 2 habitaciones, por eso que yo digo que puede vir con mucha gente porque da para todos. Aquí es nuestra recámara, es una cama muy, muy grande porque aquí tiene su televisión de última generación, ¿verdad? Con televisión por streaming. Con Netflix. Tiene ese tragado, ¿sabe? Que está una luz. Ah, sí, no lo había notado yo. Como llegamos ayer ya tarde, ya. Llegamos en la noche. Tenemos un corredor que aquí nos vemos en el espejo. Hola. Del look del día. Y
Y aquí tenemos el baño. Muy, muy bien. Porque la regadera, ahí donde está ahora, sale un montón de agua. Ah, está bonito así con la regadera de lluvia, ¿no? Sí, y ahí la ventana así, ahora sí afuera, el airecito fresco de afuera. Sí. Y está 10 de 10, ¿no? Sí, 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 ese fue Limpio. el tour del departamento. Ah, sí, súper limpio. Wi-Fi. Además está todo nuevo. Wi-Fi es Ajá. bastante rápido. Sí. Bastante Yo rápido. digo por nosotros que editamos videos y todo, y está muy bien. Tiene todo lo que necesitas, todas las amenidades para la cocina, Sí. para el baño, Y aquí cerca también, ¿eh? Todo. utensilios. Sí. Ahorita vamos a desayunar aquí en un restaurante en Puebla y vamos con nosotros. Esta es los pasillos de nuestro Mira ahí arriba. Airbnb. A mí me gustó que está bien así, antiguo, histórico, lindo, en Puebla. Así es Puebla. Entonces, bajas, vamos a mostrar cómo es la frente. El edificio se ve que es El antiguo, edificio. pero lo modernizaron, lo remodelaron. Remodelar aquí también el patiocito que mostramos de ahí de arriba donde estábamos. La puerta principal, la entrada del edificio. Sales aquí con la mano. Esta es nuestra calle, qué bonito los edificios, ¿ves? El rosa ahí sí me encanta, muy lindo. Oh, este es nuestro edificio, qué lindo, muy grande. Y ahora vamos a desayunar. No sé si ustedes saben, pero si no están sabiendo ahora mismo, que Puebla es uno de mis top 3 o top 5 de lugares favoritos en México. Es muy lindo porque tiene una arquitectura que sin de quitar el aire y tan bonita, ¿no? Sí, sí. Tiene estaba viendo este edificio que tiene talavera en la fachada. Que es muy típico de aquí, ¿verdad? Son esos azulejitos que tienen azul y blanco y están pintados a mano. Y eso es muy típico de aquí de Puebla, la talavera. De hecho, allá en el centro histórico de la Ciudad de México hay un edificio, el Sanborns, que está tapizado en puros azulejos. ¡Ay, qué padre! Te das vuelta y hay una iglesia, te das vuelta para otro lado y hay una iglesia. Donde miras hay una Y todas cúpula. están bonitas y pues es una ciudad colonial también, igual que la Ciudad de México. Sí, en Entonces, las calles pues, empedradas. Sí. A mí me llama la atención de aquí, no solo de Puebla, pero en México en general, Sí. es porque los edificios, além de ser súper coloridos, Además de ser súper coloridos, Sí. si es que Allen, luego no te van a entender. los colores como se ven, Sí. y México es muy colorido. es muy colorido y también conservan, porque às vezes vais em alguns países, em certas zonas ou centros históricos que não estão bem cuidados. E vais ver os edifícios estão como abandonados. Já passou comigo assim de viver em muitas partes de Brasil. Sí, sí. Bueno, México ha invertido mucho tiempo y dinero para restaurar todas las zonas históricas de las ciudades. Y también, obviamente, es mucho trabajo de los ciudadanos también, que están dispuestos, que tienen la actitud de decir, bueno, vamos a mantenerlo bonito. Sí. Si te das cuenta, las calles aquí tampoco se ven sucias, no tienen mucha No, basura ni son nada. limpios. Mira la lámpara aquí de la calle, como tiene unos Los dragones. detalles. La iglesia, qué bonita está. Está muy linda. Por isso, com todo esse empenho que põe o governo ou os cidadãos, como dijo Raúl, de manter conservados os edifícios históricos, é por isso que México às vezes é o primeiro lugar ou é um dos primeiros mais visitados do mundo, Sí, ¿no? sí, sí, tiene mucha afluencia de turistas. Sí, porque muchísimo. la gente viene y se enamora como nosotros por esta ciudad. Esta es la iglesia que estábamos viendo. ¡Wow! No tenía visto esto. Yo no pensé en ninguna de ustedes. Qué trabajo tan grande, tan impresionante.
cuando salimos ahora de la iglesia me quedé así, boquilla abierta, porque está increíble. Lo que pasa es que no te esperas que una iglesia, digamos, yo no la conozco, tal vez para Puebla es muy importante, Sí. no lo sé, pero para nosotros como turistas, que vamos así pasando y de repente ves una iglesia, ¿no? Que hay muchas, entonces ves una iglesia más, entras It's y super está padrísimo. toda tallada de madera a parte del techo, y se llama San Cristóbal, para que los que vengan acá a visitar, porque no voy a decir que es mi favorito, porque todavía falta más de 70 iglesias, pero qué bonita está, qué bien Tiene hecha, mucho qué trabajo. detalles, sí. Y cuando veo estos balcones, ¿no? ¿Cómo se llama esas? Balcón, ¿no? Sí, balcón. Me recuerda de una expresión en México que es muy usada, que es aguas. Para los que no son de aquí, significa cuidado. Sí. Y esa expresión surgió justamente porque en la época, ¿no? Así que vivía aquí los españoles y todo. Entonces tú ibas al baño Hacía y xixi. hacías en una cubetita o en una basinica o algo así. Y luego salían a los balcones y tiraban esa agua o lo que fuera. Exacto. Entonces gritaban aguas y Sí, se sí quedó quedó. eso como para decirte, ten Cuidado, cuidado, porque cuidado que ya algo viene va a ahí, pasar, algo. algo va a caer, algo, ¿sí me entiendes? Sí, como dijo Raúl, que acá trajeron un poquito de la ciudad de México aquí a Pueblo, porque ese restaurante ya es como de vagones de tren. Mire, ahí el metro de la ciudad, ahí está. Y porque vamos nosotros. Es como un amor apache porque no nos quieren, pero sí nos quieren. Aquí es el lugar que venimos. Hola, a dos cenar. personas. Hola. Dos. ¿El nombre de quién? Raúl. Está muy rico, siempre venimos aquí. Y el lugar es bien grande, tanto tiene aquí en la parte de abajo cuanto hasta allá arriba. ¿Por la escalera? Gracias. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Sí, aquí nos sacamos un Gracias. Muchas gracias. Buen día. Qué linda nuestra vista. Nos dieron esta mesita aquí en el balconcito. No quiero más nada, el airecito, buena comida, vista linda. Ahí está la Catedral de Puebla. Aquí el espacio, muy lindo. Aquí encuentras las 13. Semita, cerveza y catedral. La semita es un platillo típico de aquí, ¿no? Sí, sí, son como una... No, Una no lo has torta, ¿no? probado ese, ¿verdad? No, ya escuché, pero Sí, es como una torta. La semita es un tipo de pan que hacen aquí aquí. en Puebla. Ajá. bueno, aquí está un poquito del menú. Tiene chilaquiles, huevos, molletes, las semitas esas que Raúl dijo, tacos, moles, porque los moles son es de Puebla, ¿eh? El mole poblano. Y no son, sí, el mole, hay muchos moles, de hecho. Llegó nuestros jugos verdes y el café de olla que Raúl va a probar. Él no es fan del café, pero pedí uno. ¿Sí? Está bueno. Es que Tiene piloncillo. Yo llevé a Brasil y mis tías quedaron locas. Que yo llevé de esos instantáneos. ¿Sí? ¿Está bueno? A ver qué tal. Muy rico en este tarrito aquí de barro que es típico de México. Cuando yo fui a Brasil yo llevé muchos para allá y yo llevé ese café de olla instantáneo que viene en el súper donde solo pones el cafecito y el agua caliente. Llevé un de los grandotes, de los gigantes. Mi tía se acabó así, ¿no? Súper rápido. Llegó nuestros platillos. Yo les dije en el último video que a mí no me gustaba huevos con frijoles, pero ahora ya es mi plato favorito. Miren qué gigante, oh. Y Raúl pidió longaniza con huevo y papas y frijoles. Muy rico, se ve todo muy rico. Bueno, aquí ya sabemos que la comida está rica. Y luego Sí. además, fíjate cómo la sirven igual en Los una detalles, vajilla de sí. barro.
del Y plata. esto, pues todo esto está pintado a mano, o sea, esto es México. Para los que no han venido a México tienen que venir y vivir todo Y eso. sí. Eso es lo bonito de México, que o sea, este platito lo hizo alguien así del barrito y luego lo cosió y luego lo pintó. Seguimos caminando por el centro histórico de Puebla y El Zócalo estamos de Puebla. justamente aquí en el Zócalo, o la Plaza de la Constitución, y aquí a espaldas de nosotros está el Palacio de Gobierno. Muy lindo Muy edificio. bonito también, mira, ¿ya viste la campana que Sí. tiene ahí? Increíble. Muy Miren. bonito. Esa ciudad parece que fue pintada a mano. Mira el tamaño de la cosa. Tiene un reloj allí arriba y la campana que dijo Raúl. Y todo aquel alrededor son edificios pintorescos, hermosos, que Supongo es que patrimonio de la humanidad. aquí en este balcón del Palacio Municipal es donde ha de salir el presidente A gritar Viva a México. gritar Viva México el 15 de Nosotros tenemos que septiembre. venir el 15, Fuimos ¿no? a Querétaro, ¿no? conocemos. Pero aquí Sí. no hemos venido. Está Sí, allá. la Catedral de Puebla, Ajá. que la vamos a ir a visitar ahora. Eso, y Pero mira, estoy viendo que también te acuerdas que una de las veces que trajimos, creo que fue uno de mis tíos, ¿no? sí. Que vino de visita. Tomamos uno de esos turibuses, ¿te Oh, acuerdas? está Aquel, bien. el como antiguo, y Sí. que está que parece tranvía. Ese El- tomamos y la verdad es que sí vale la pena cuando... Vienes de rápido. Sí, cuando no tienes tanto tiempo así como para tú organizar tu visita y estar buscando qué lugares y todo, ese está bueno porque te lleva a A conocer varias todo lo partes. turístico y te lo explican todo. Está bonito el paseo. Y aquí hay una representación del centro. Es una maqueta, es una Del maqueta. centro histórico de Puebla. Puebla tiene muchísimas iglesias. Ah, sí, sí, ¿No? Está sin llena, pero estábamos leyendo, bien, y tienen 365 iglesias, cada una Una un para día cada del día del año. año. Me llamó la atención que hay una para cada día de todo el año, y cada una de esas iglesias está así, increíbles. Inclusive ahora que estamos yendo a la principal, ¿no? Que aquí del Zócalo, digamos, de la Plaza Central, Estamos yendo a la ¿qué? a la Catedral de Puebla. Sí, a la catedral. La foto ícono para tomarse en los lugares que visiten, los letreros, que yo ya tengo ahí, ¿no? De la otra vez que venimos. Está todo una cuadra muy grande. A entrar. Miren cuántos ángeles hay aquí, alrededor de la catedral. Encima de la Toda- reja sí. que es perimetral de la catedral. Exacto, porque la ciudad, para los que no saben, se llama Puebla de Los Ángeles. Oh, qué lindo la catedral. Y el nombre es dado porque dicen en la historia, la leyenda. Que se supone que los trabajadores que estaban aquí construyendo la catedral, cuando llegaron las campanas, dejaron ahí las campanas tapadas con una tela y se fueron a su casa a descansar. Sí, Cuando al día llegaron, siguiente, las campanas estaban puestas y dicen que fue Los Ángeles. ¿Está bien? Que Los Ángeles fue pues, las campanas porque todos llegaron y ya estaban puestas y se quedaron así como... y ¿qué mira pasó? que no está cerca, o sea, el campanario está hasta allá arriba de la torre. Sí, hasta allá. Y ahí mira cuántas campanas son. Porque si ustedes ven, las campanas están solo de un lado de la iglesia, del otro no hay nada. Es por dentro de la catedral, que es impresionante. Todas las iglesias en sí aquí en México es muy llena de detalles, ¿no? Muy grandes. Dicen que el tamaño es para representar la fe en Dios. Cuanto más grande es, más tienes fe. Que la catedral tiene varios estilos arquitectónicos, Sí. pero es principalmente barroco. Y ese barroco es porque tiene así muchos adornos, mucho detalle y garigoleado y Y así. también dijo la poblana que estábamos platicando
que varias partes de la iglesia fue trazida por diferentes países. Ah, sí. Sí, dice que fueron como donando, ¿no? Sí, Cosas para armarlo todo. exacto. Inclusive las campanas que subieron ahí por Los Ángeles vinieron de Europa. Mira aquí, por ejemplo, esto está aquí al centro. Yo la verdad no sé cómo se llama esto en la iglesia, pero qué bonito es, ¿no? Sí, está increíble. Vamos a acercarnos. Qué espectáculo, qué... ¿no? En el fondo está el órgano. Todo es tan grande, ¿no? Tan impresionante. Hasta aquí los candelabros. Como me dijiste que solo un lado tienen campanas, sí la Sí. ves, o sea, en serio que esta torre tiene las campanas y esta otra torre de acá no hay campanas. Originalmente se diseñó para que de los dos lados hubiera campanas, pero dice que por problemas financieros y también por la debilidad del suelo sobre el que está construido, ya no se terminó esta torre y tampoco se le pusieron las campanas por el peso y por el dinero que ya no había. Entonces por eso se quedó así. Y también dicen que una de las dos torres, como tú decías, está inclinada. Y eso solo se puede ver viéndola desde el zócalo. Del zócalo para acá se nota la inclinación que tiene una de las torres. Una de ellas. Y si ustedes preguntan, no es porque só una, ¿no? Porque si pasó algo debería por lo menos cada una ter checado para un lado distinto. Ajá. Pero só una de ellas hicieron esto. ¿Por qué? Dice la leyenda, ¿eh? Aquella. Ustedes dejen ahí si es cierto o no, porque estamos leyendo según las leyendas, ¿no? Las creencias que dicen la gente, que el arquitecto hizo un trato con el diablo para que construyera una capilla en una noche en su honor. Y en cambio, la primera alma, la primera persona que entrara a la capilla, el diablo quedaría con su alma. Entonces, el arquitecto engañó el de abajo y puso para entrar a la capilla un perro. Entonces, chale, el diablo se quedó así enfurecido, se quedó loco, enojado y ¡boom! Jogó una rajada de aire, vento. Una ráfaga, sí. Una rajada. Ráfaga. Ráfaga de aire. ¿Cómo se dice ráfaga? O sea, una ráfaga es un Una viento, rajada, un viento una súbito. rajada de Ah, viento. pues lo estás diciendo en portugués. Sí. Entonces estremeció la catedral y uno de sus torres Se inclinó. Ah, eso Aquí es el 5 de mayo. es que aquí en Puebla fue la batalla del 5 de mayo. Allá donde están los fuertes, donde está la Rueda de la Fortuna, por ahí está el Museo de los Fuertes de Loreto y Peñapobre, donde fue la batalla de Puebla del 5 de mayo. Y por eso es que se celebra Tanto en Estados Unidos el 5 de mayo, porque también hay muchos mexicanos, como ya sabemos, que migraron a Estados Para Unidos, allá. pero sobre todo también hay muchos Muchos poblanos. Entonces, yo creo que en algún punto empezaron a celebrar allá el 5 de mayo, que es de Puebla, y se Y empezó ya, a hacer grande y una fiesta grande y muy grande, y ahora hasta los gringos lo Y celebran. creen que a veces es de todo México, ¿no? Sí. Y eso aquí del estado de Puebla. Centro Comercial La Victoria, Ah. dice ahí, La Victoria. Pero tiene más como cara de como una estación de tren antigua. Ajá, sí, por los techos. Mi suegra compró unos camotes. Yo nunca probé camote así. Entonces ese es de fresa, tiene de otros sabores, pero voy a probar. Es de aquí de Puebla, creo, ¿no? Sí. Sí, los hacen aquí, esos son Son camotes de específicos Puebla. A ver qué tal está. Raúl también va a probar, ¿vio? Tú primero, Tan, tararán, tan, tan, la cancioncita de... dame esa botella. Ya tómate esa agua, nada más andamos cargando. ¿Qué? Ah, rico. ¿Sí? ¿Te gustó? Yo ya los he probado. ¿Sí? Ujú. Están muy ricos. Más ahorita que tenemos hambre me supo a gloria. Pero yo no pensé que iba a saber a camote, porque como es de fresa.
Yo pensé que el sabor de la fresa iba a predominar más, pero el sabor de camote está como más fuerte, ¿entiendes? Pues No, es no un- siento tanto la fresa, siento solo el Es un camote, sabor suave, sabe a dulce. pero de camote, dulce de camote. Está rico, ¿eh? Muy bueno. Venden aquí banderillas, venden helados. Allá vimos un puesto que venden momias, así le Momias. dicen a los perros calientes o a los hot dogs. ¿Por qué? Momias, no sé. Porque está muerto. No sé si es algo de aquí de Puebla. Creo que allá en la Ciudad de México no veo que les digan momia. No, también se echa en mi vida eso. Miren, la calaca está padrísima. Con la vista aquí a la catedral. Y Ali tiene otros que yo pensé que eran de juguetes, de verdad. Llegó nuestros platillos, pedí una sopa poblana para probar de que de aquí de Puebla. Y la típica semita, esa es de carne de res. A ver cómo está, muy grande. Yo como poco, pero bueno. Y Raúl pidió tacos de... Este es de carnitas de cerdo y este es de árabe. Ay, sí se ve bien. Carne árabe, ahorita la pruebas. Yo tuve que pedir poquito porque él no me va a dar de Sí, comer. Ahí bien que después, yo me sabes, las- ¿no? A probar. Está buena, muy buena. ¿Sí? ¿Pica? Aún no. No pica. No pica. La única. Sí pica, nada más que ya no te pica. Entonces voy en buen camino. Pero la sopa, el sazón está muy rico. Muy bueno, prueba. A ver. Está rica, ¿no? Está muy bueno. Sobre todo ahorita que tienes frío. Ajá. Voy a probar la semita. Está bien grande. Tienen por donde hizo la mordida de tan gigante. Miren. Es que se pegó el quesito ahí. ¿Qué tal está? A ver, abre la cosita. Así es que aquí está la hojita, mira, levanta esta. Este es el papa, lo que te digo. Esa hojita tiene un sabor especial. Está bien pesada. Muy rica. Y Una esta es una quesadillita. pequeña quesadilla. Está para engañar la hambre. Aquí está muy buena la comida. Está riquísima, ¿eh? Y es más que un palmo, ¿eh? Ya llegó el postre. Luego el postre. Ese aquí se llama plátano al comal. Porque al comal, porque el restaurante, o sea, es El como restaurante. el postre de la casa. Comal. Exacto. Y a nosotros nos gusta porque es plátano con lechera y va, creo que se Y está flameado, o sea, todo esto le ponen fuego para que se le haga esa costrita. Y es súper rico, si ustedes ven aquí, miren cómo viene, mezclado con la lechera y el plátano. Puro dulce. Exacto. Azúcar arriba, gente. Rico. Aquí está la catedral en la noche. Qué hermosa se ve, ¿no? Sí. Ya prendieron todas las lucecitas aquí de la placita. Ya llenó, porque más temprano estaba vacío. ¿Ya estás lista tú para dar el grito aquí en el balcón? Señoras y señores, mexicanas y mexicanos, ¡viva Josefa! ¡Viva! 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 Sí, es cierto. ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva Mamá Coco! A ver. Te falta el importante. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y luego toca la campana. Ay, la matota acá de la iglesia. No, ¿qué tengo? Estamos caminando aquí en el Con Zócalo de frío, Puebla. con ¿Tienes frío. frío? Tengo ¿Sí? frío. Porque, oye, el clima de aquí o de la ciudad
Es una locura. Estaba haciendo 33 grados, un calor así de rascar así en el Sí, cerebro. De la nada empezó. Cambió. Y hasta ahora están ahí. Nos tocó y no se han movido desde No se entonces, han movido desde que pasamos a Esas sí comer son por aquí, ¿no? estatuas humanas en serio. Entonces, estaba un solezazo, un calor, y de la nada cerró, empezó la lluvia y ahora está el frío. Yo estoy toda, yo estoy toda aquí, toda resfriada, toda la piel chinita. El frío. Pero se ve muy linda, ¿no? Se La ve muy catedral bonita. en la noche. Puebla de por sí es bonita de día o de noche. Ah, mi tío Patino, cosas salieron, ¿no? Hay un mariachi, creo. Vamos. Oh, ¿escuchan? Sí. La canción y está en el ritmo de la música, el edificio, las luces. Ah, sí. ¡Ay, qué lindo! A ver si llegamos. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Cántales la canción. Es que quiero Elo. cantar aquí en el letrero. Aquí está el letrero, ¿Dónde? aquí, atrás de mí, la catedral y la canción. Vamos conmigo. Vamos a estar de fondo. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pero empieza. Qué chula es Puebla. ¡Qué Qué... chula es Puebla! ¡Qué linda! Vamos. ¡Qué linda! ¿Ok? ¡Qué chula linda es Puebla! No, yo soy malísimo para cantar. Yo nada más canto, Qué chula pero en la Puebla. regadera, como dicen. A ver qué está teniendo ahí, que está teniendo un evento que no sabíamos. ¡Qué bueno, ¿no? Mira, yo creo que estaban bailando porque ahí están las chicas Ah, vestidas sí. de china poblana, mira. Sí. Ah, Ahí la están China vestidas poblana, todas. tú estás contándome. Ah, sí. Te estaba contando de la leyenda de la china Sí. poblana, que dicen que era una mujer de la India, que se llamaba Mirra, creo, y que se la trajeron a fuerzas de la India y la trajeron para México. Entonces una persona la trajo a vivir a Puebla, pero te digo, venía prácticamente secuestrada, o sea, se la trajeron por la A fuerza fuerza. de la India. Y entonces, mira, ven, para que veas esto. Ya después te cuento esa historia. Ah, de los mariachis. Mira, Elo. Esos son los trajes de china poblana. Entonces era eso que estaba diciendo, ¿no? Que fue que Sí, entonces la trajeron, te digo, a vivir a Puebla. Y entonces mezcló su cultura que traía ella de la India con las vestimentas típicas de aquí de México. Y entonces surgió el traje de la china poblana. que sería esa Sería representación, digamos así, ¿no? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ya aprendiste lo. Ya nada más te falta el traje de China. ¡Bravo! Sabio, como decimos en Brasil, tocó una lata, o sea, escuchamos una batucada, ¿cómo sería? Un sonidito, nosotros ya estamos. A toda la ciudad. ¿Cómo se ve bonito el palacio aquí en la noche, no? Sí, la iluminación de los edificios está muy padre. El reloj que está ahí. José, tienes que respetar. Empezaron con una canción del príncipe José. El príncipe de la canción. Príncipe de la canción, me encanta. Tenemos el príncipe aquí en México, tenemos el rey José Alfredo Jiménez, tenemos a princesa Eloísa. ¿Y tú qué dices que el rey es quién? ¿Roberto Carlos? En Brasil. Y aquí en México José Alfredo, Sí. ¿no? Sí. El rey del Te ranchero. digo que te sabes mucha información de México, ¿eh? Y también tenemos un príncipe, pero de la época del cine de oro, el príncipe Garanhão, que sería el príncipe pegador, Sí. que afecta muchos corazones, que es el príncipe Pedro Infante. Ah, sí, Pedrito. Y en la era moderna
Después de José tenemos otro príncipe más nuevo que se llama Raúl. Oh, el otro día me preguntaron ahí en los comentarios, me dijeron, oye Raúl, ¿y cómo le hiciste para que Loisa se olvidara de Pedrito? Y yo creo que Raúl contesta esa pregunta. Canta, ese edificio está muy hermoso, precioso, la iluminación es tan linda, así los colores que da del naranja. Está teniendo misa. ¿Está teniendo misa? Sí, ¿la escuchas? ¿La canción? No, en serio. La canción que pensaba Loisa que era misa es una cantante que está aquí cantando en la calle. Ah, porque yo veía canciones. Ah, pero está teniendo misa, ¿no? Sí, pero mira, ya viste, no ya me viste. equivoqué. Ah, qué linda. No me equivoqué, está teniendo misa. Pero yo escuché la canción y creí que era de la iglesia porque me sueña así similar a esas canciones que yo escuchaba en la iglesia. Y... Se ve muy bonito. Sí. De todas maneras, en la mañana hay que venir a visitar. Sí, muy linda. O sea, no se preocupen, yo estoy llena porque a veces yo me quedo recordando tonterías que hice y me quedo dando risa todo el día. Oye, mira aquí estos árboles, cómo se ven. Aquí es un patiocito, ¿no? Así como edificios. Sí, es una como placita así escondida interior. Ese muy está bonito, muy lindo, ¿no? muy Ese bonito. edificio amarillo. Sí. Aquí me encanta Puebla, por eso que eu sempre digo que é uno de mis top 3 o top 5 favoritos en México, porque tiene una arquitectura increíble, la gastronomía buenísima, las calles son limpias, todo muy arreglado, ¿no? Hasta los puestecitos así de la calle. Este, por ejemplo, es un puesto de periódicos y he visto ya que varios son así, o casi todos, aquí en el centro histórico. Y es como un puesto muy antiguo. Ajá. Sí, Hasta sí. tiene Los Ángeles, que tienen todas las sí, partes sí, de tienes la razón. ciudad, Tienes razón. de la iglesia que vimos, razón. aquí también. Sí. Se ve muy bonito. A mí me gustan estas cosas de Puebla, entonces cada calle que te metes es una descubierta nueva. Sí. Y como ahora de la iglesia, estamos caminando de la nada, ¡boom! Una iglesia enorme, linda. No, y si te fijas, por ejemplo, aquí en los letreros de las calles, aquí dice a la izquierda Iglesia del Carmen, a la derecha Iglesia del Espíritu Santo. Y luego si te paras de este lado, dice Boulevard 5 de Mayo a la izquierda y Iglesia de la Soledad. a O la sea, derecha. donde quieras tú buscar una iglesia para rezar, Sí, no falta, ¿eh? De Pero- los lados. pero mira qué bonitas las edificaciones. Mira. Sí, es precioso. Así, yo vengo 1000 veces aquí y parece que todas las veces es la primera. No, ¿sabe quién va a gritar aguas? ¿Quién? San Pedro, que sería San Pedro, que es el santo de la lluvia, es el que hace llover. Entonces San Pedro va a gritar aguas y corran porque ya empezó aquí Ya empezó a tronar el los cielo. tronados. Sí. Sí. Tenía eso, el camote. No voy a comer porque comí unos plátanos que ustedes vieron ahí. Mira, del aquí por postre. ejemplo, aquí dice Biblioteca Palafoxina, hacia allá a la izquierda. Y mañana vamos a aquel otro que dice aquí los sapos. Sí, es Que el vamos mercado. mañana que hoy no dio. Oye, ¿cuántos balcones hay aquí, no? A mí me gustan los balcones porque te sales a Te gritar pueden, viva México. aquí está perfecto para las serenatas, ¿no? Vamos a la serenata. Raúl, en 5 años que yo vivo en México, Raúl nunca me hizo una serenata. ¿Ustedes pueden Oye, creer? sí, ahí estoy fallando, ¿eh? Fallando como mexicano. Comenten ahí, Raúl, hace una serenata a él. Mira esta calle, qué bonita es. Ay, qué linda esa mi calle favorita de aquí ¿Te de acuerdas que Puebla. aquí tomaste unas fotos? Aquí el yo no otro día? tomo una, yo tomo varias porque veo eso si no está preciosa. Aquí las lucecitas y todos los edificios de colores y está teniendo música. Ok, así la baile. Ahí le tendría yo que hacer así como la serie esta que te gusta del Chavo del 8, así que le toco y le digo, no, tú me invitas por una taza de café, ¿no? No, Dona Florinda, ¿no? Por eso. Pase.
¿no quieres una taza de café? Y el otro No dice, sería no muy será mucha incómodo". molestia. Claro que no. Venga. Pase Después usted, de las- después de usted. É que eu em português e Raul em espanhol, não vi aquele senhorzinho vai tocando. Só desfrutem a hora, vai, desfrutem. Um ratito, vá. Yo venga así, ¿sabes? Disfrutan la vibe del lugar, la musiquita del señor está muy bonita. Esta es mi calle favorita de aquí. Ahora, antes de irnos, porque ya casi nos vamos, ya nos está dando sueño, ya tenemos los ojos llenos de tierra, del aire que nos hizo hace rato. Pero entonces les estaba contando lo de cómo le hice para que se olvidara de Pedrito. Y la verdad es que no se ha olvidado de Pedrito. Para nada, ¿eh? Lo que pasa es, ¿Qué pasa es? Yo, para los que son nuevos aquí, saben qué onda que soy yo, pero muchos me siguen por mi otro canal. ni te topan como Me dicen. topa. Pero yo tengo otro canal, que hablaba así más de la época del cine de oro de México. Entonces yo reaccionaba muchísimas canciones de Pedro Infante. Pero porque no me nada más encantan. porque sí, No, sino porque a porque, mí me gusta. o sea, Elo se hizo fan de Pedro Infante, porque cuando llegaste acá a México, pues no sabías ni quién era Pedro No, Infante. para nada. Y entonces, a mi mamá le gustan mucho las películas Sí. de Pedro Infante. Y un día me dijo mi mamá, ay, deberías de enseñarle a Eloisa una de esas películas. Y no Y me me acuerdo enseñó cuál una, me enseñó hay 200. fue. Mi mamá le enseñó toda su colección. Sí, o demás Y un al poco. principio yo me acuerdo que Eloisa veía esas películas y era así como, está bien. No Porque no entendía. entendía. Ya ven que en esas películas pues se habla Habla con un un español distinto, sí, que ya estaba viejito. sí. Entonces pues, no lo entendía bien. Hasta que cuando empecé a entender, ¿no? Y luego ya cuando empezó a entender las películas de Pedro Infante, ya todos estábamos así de, ya por favor, para de ver a Pedro Infante. Porque no es una película chiquita, las de Pedrito son casi 3 horas llenas de película. Ahí yo reaccionaba a sus canciones, me encanta, todavía escucho y todo, pero YouTube también es un trabajo, ¿ok? Es mi trabajo. Y todas las canciones de él o de José Alfredo o de lo que sea, cualquier músico, cualquier pedazo de trejo de películas tienen derechos. Derechos de autor, y es normal porque, o sea, Sí, esas no, canciones, ellos hicieron, y, eso, y ¿no? sobre todo, o sea, no es que sea, por ejemplo, para Pedro Infante, sino es para los autores Sí. de las letras y la música de Oscuridad, las oscuridad, canciones. oscuridad. Entonces, pues por eso es que a pesar de que a él no le gusta y sigue escuchando las canciones de Pedro Infante y viendo las películas Sí. porque le encanta, bueno, tampoco en su trabajo se puede dedicar 100% a eso por precisamente los derechos de autor. Pero eso no Toda quiere mi decir vida. que te hayas olvidado de Pedrito, No, para nada, al nada. contrario, por más que yo le canto amorcito corazón, no es lo mismo. Sí, no tengo- No es lo mismo, No, ¿verdad? no. No tengo la Pero- voz, ni el sombrero, ni el charme caballo. cuando digo, No, pero sí, me encanta, amo él, amo sus canciones, amo cómo era conquistador, así con todas las mujeres ahí cayendo a sus pies, Y pero para también- el trabajo no se puede. No. Entonces, para nada, olvidé, y como ya decía Pedrito, de vivir 100 años, 100 100 años. años yes. me sueñé, tal, Lele. Y con esa bomba de Eloisa cantando 100 años de Pedrito, nos vamos a despedir. No olviden suscribirse Sí. al canal. Y dejar la manita arriba, el like está bien, porque El relámpago. el relámpago. Y ustedes suscriban, como dijo Raúl, porque va a venir otros videos de Puebla. Entonces, para ustedes acompañarem bien la secuencia y no quedarem perdidos, ¿no? Sí, que no se vayan a perder ni un momento. Pero nos siguen en Instagram, que está en la descripción, porque estamos subiendo en tiempo real para acompañar el viaje. Y hasta mañana. Y para ustedes el próximo video. Bye. Bye.